Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en una hora con la historia aquí en Decisión Radio, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy, antes de meternos en materia, don Pío, queríamos conocer las reflexiones de esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué nos cuenta hoy en el blog? Bueno, he dedicado bastante espacio a la cuestión esta de Ucrania, porque verdaderamente es un peligro, está poniendo en peligro la paz en Europa. Uh-huh. Y en ese sentido nos afecta, aunque de una manera muy distinta que a otros. Uh-huh. En primer lugar hay que tener hay actualmente una enorme manipulación. Estamos viendo cómo la Triple M en pleno se lanza contra Putin, que resulta ser un tirano amenazador, contra una Ucrania inocente que solo quiere ser libre, con un gobierno salido de una sospechosa primavera al estilo de las árabes, la del Maidán, un gobierno antirruso que quiere extender la OTAN, a pesar de que una parte muy considerable de la población ucraniana es rusa o prorrusa. La verdad es que uno debe recordar la campaña contra Gaddafi, que es casi calcada, ¿no? Uh-huh. De repente salieron grupos en Libia contra Gaddafi y todos los periodistas y políticos mangantes de aquí clamaban contra aquel tirano horrendo que oprimía a su propio pueblo, ¿no? El resultado fue la destrucción de un país próspero y bastante ordenado, de una guerra civil permanente, decenas de miles de muertos, miseria generalizada y cientos de miles de migrantes, que es una nueva intervención de otras potencias, como Turquía, en fin, Francia y demás, ¿no? Vale la pena recordar el vídeo de aquella peligrosa chiflada que era Hillary Clinton, que estuvo a punto de mandar en el país más poderoso del mundo, pues la Clinton riéndose del espantoso asesinato de Gaddafi. Uh-huh. O sea, España además fue obligada por su gobierno a participar en el brutal crimen contra Libia, naturalmente en nombre de la democracia y de la colaboración con nuestros amigos y aliados, los de Gibraltar y similares. El método de manipulación de la opinión pública se repitió para destruir a Siria, que se salvó en último extremo por Rusia, mientras que el islamismo, un islamismo degollador, estaba impune desde hacía bastante tiempo sin que la OTAN hiciera nada. Uh-huh. Y estas cosas hay que recordarlas. Y nadie en la OTAN o la Unión Europea ha pedido perdón o dado excusas por estos criminales atropellos con cientos de miles de muertos y millones de desplazados, porque no solo ha sido Siria y Libia, ha sido Irak, ha sido Afganistán, que han tenido que salir un poco con el rabo entre las piernas. Y por lo visto, esas organizaciones se creen con derecho a perpetrar tales masacres y destrucciones impunemente. Y el mismo esquema están repitiendo con Putin en Rusia. Vamos a ver. El problema no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y la OTAN. Todo lo que pide Rusia es que la OTAN no entre en Ucrania y que eso se garantice de la misma manera que en Finlandia o Austria, mediante una declaración escrita por la cual esos países serán neutrales en los conflictos entre la OTAN y Rusia. Uh-huh. Claro. Dentro del conflicto entre la OTAN y Rusia tenemos que plantearnos quién es cada cual, ¿no? Y la verdad, nos basta ver que los presupuestos militares de USA son 13 veces mayores que los de Rusia. Y contando los de Inglaterra, son los mismos que los de Rusia. Y contando el conjunto de la OTAN, son 18 veces mayores que los de Rusia. Solo esto basta para hacer ver quién amenaza a quién, y quién pone misiles al lado de la frontera del otro. Uh-huh. Esto, como digo, es así. Es así, o sea que evidentemente la paz está amenazada más que por Rusia,
y por la OTAN está amenazada por un gobierno de Ucrania que es antirruso, a pesar de que tiene una población rusa y prorrusa, y que trata de meterse en la OTAN. Y que ha salido además de una especie de primavera ucraniana al estilo de las primaveras árabes. Que fue un fracaso. Que es un gobierno en cierto sentido ilegal, pero eso no nos importa demasiado. Es un gobierno que está provocando a Rusia sin razón ninguna. Claro está, el argumento que utilizan es que como país independiente tienen derecho a aliarse con quien quieran. Hombre, sí, como país independiente pueden hacer eso, pero deben ser muy conscientes de que están atacando la seguridad de Rusia. Y están provocando a un país que es mucho más fuerte que ellos. Y solo pueden hacerlo porque esperan que la OTAN de una manera u otra les respalde. Y puede que se encuentre con la desagradable sorpresa de que no le van a respaldar, porque hoy por hoy todavía no es un país de la OTAN, ¿no? Entonces, este es el análisis del asunto visto en general. Y insisto en que es preocupante porque puede dar lugar a una situación muy peligrosa para la paz de Europa por completo, ¿no? No hay que olvidar también que la OTAN y la Unión Europea pues han impuesto una serie de sanciones económicas a Rusia desde hace tiempo, tratando de empobrecer a la población, un poco para ver si se anima a la población a atacar a Putin, ¿no? Esto es un mecanismo que generalmente no ha dado mucho resultado. En España lo tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, hoy vamos a tratar algo de eso, mediante un aislamiento que pretendía hambrear a los españoles, pero que lo que hizo fue al contrario, que los españoles se pusieran más al lado de Franco, más unidos además. Claro. Y aquí puede pasar algo parecido, porque lo que amenazan ahora a Rusia es con sanciones tremendas que paralizarían su economía, ¿no? Claro. Esto, ya digo, es peligroso. Cuando la situación se podía hacer mediante una declaración de neutralidad de Ucrania, como la de Finlandia, como la de Austria, por ejemplo. Luego hay que ver que la situación de Ucrania en ese sentido no es la misma que la situación de Polonia. Polonia es lógico que tema a Rusia, porque hay una experiencia histórica bastante larga de ese tipo de cosas, y también a Alemania, por cierto, porque a Polonia se han repartido varias veces entre Alemania y Rusia, y el Imperio Austrohúngaro también. Entonces, es comprensible que Polonia sea partidaria de la OTAN. Es comprensible porque ya está en la OTAN y bueno, para ella es un respaldo. Pero el caso de Ucrania es diferente. Y luego, en relación con eso, si a Polonia le puede convenir la OTAN, a Ucrania no, porque pone en peligro la paz en Europa. Y a España menos todavía. O sea, España no puede impedir que otras potencias cometan fechorías como la de Afganistán, claro, o ahora a la Rusia, etcétera, pero sí debe desvincularse de ellas. Claro. Y el gran problema que tenemos es que eso no van a hacerlo de ningún modo sus gobiernos, sean PP o PSOE, apoyados por la Triple M. O sea, los medios de población de masas, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer contra eso? Pues yo creo que crear opinión pública, cosa que en mayor o menor medida está al alcance de cada persona, consciente de lo que se juega. Y ciertamente el poder de la Triple M es abrumador, pero tenemos por lo menos un ejemplo, el de Trump, que logró vencerlo una vez y demostrar luego que la mitad de la población useña no se deja engañar por los científicos de la manipulación. Ese es el reto que hoy tenemos en España. Porque en definitiva hay un problema muy sencillo. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Rusia. Lo que hay allí es una cuestión que puede repercutir en nosotros, pero en principio no nos incumbe. No podemos ponernos al lado de unos ni de otros. No somos aliados de Rusia. Pero por desgracia, estos gobiernos nos han hecho aliados y amigos de Inglaterra y USA, que son los países, sobre todo Inglaterra, que invaden nuestro territorio en una zona estratégica. Y que además esa invasión ha hecho que Gibraltar se haya convertido en un verdadero emporio
Sí, sí. económico, de drogas, de todo, de negocios de todo tipo, negocios oscuros, que de paso ha deprimido totalmente el campo de Gibraltar. Recordemos, vamos a recordar un hecho que casi siempre se olvida en este tema, y es que precisamente el franquismo infligió una derrota diplomática, política fundamental a Inglaterra en los años 60, cuando Inglaterra quiso declarar a Gibraltar una colonia. Muy bien, pues esto fue a la ONU, y en la ONU ganó la posición de España de que lo que tenía que hacer Inglaterra es devolver Gibraltar, que no había ningún caso allí de autodeterminación ni cosa por el estilo. Bueno, esto ganó España, como se olvida, y naturalmente Inglaterra, siguiendo su arrogancia típica, pues dijo que le importaba un bledo lo que dijera la ONU y lo que quisiera España. En consecuencia, Franco cerró la verja y la colonia se convirtió en una ruina para Inglaterra, ¿no? Había que gastar muchísimo en mantener aquello, y con grandes dificultades para el contrabando y para los negocios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Esto era la única política correcta, porque a la larga no podrían resistirla. Porque además no era solo eso, sino era la denuncia constante internacional de que Inglaterra estaba desafiando un acuerdo de la ONU. Que por supuesto se puede desafiar, ellos lo desafían cuando les da la gana. Pero que era un acuerdo además completamente justo, ¿no? Porque la ONU a veces toma acuerdos que son intolerables. Pero bueno, en este caso era un acuerdo muy justo. Bueno, pues, ¿qué fue lo que hizo el PSOE en cuanto llegó al poder? Aunque ya la UCD, ya la derecha, el que era el presidente entonces, Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, pues anunció que iba a abrir la verja. Al abrir la verja es lo que hemos visto, convertir aquello en un enorme negocio para Inglaterra, ¿no? En lugar de ser una ruina. Bueno, pues esto inmediatamente además quienes la abrieron efectivamente fueron los socialistas, que además lo presentaron como una cosa muy buena y maravillosa. No, maravillosa para Inglaterra, claro, y muy perjudicial para España. Humillante y perjudicial. Destruir además una victoria política de gran alcance como la obtenida por el franquismo unos años antes. Bueno, pues nosotros no tenemos conflictos con Rusia, pero los tenemos con nuestros amigos y aliados, que no son amigos y aliados. O sea, los gobiernos españoles son amigos y aliados en plan lacayo, ¿no? En plan, en fin, en plan servidor, pero y que están pues arrastrando al país a esa posición. Si por ellos fuera, España podría jugar el papel de carne de cañón para los intereses de estos países que invaden nuestro territorio y con los que sí tenemos conflicto real y un conflicto que intentan disimular todos estos. Bueno, pero aquí hemos tenido un problema muy reciente cuando se planteó a Vox qué actitud tomar ante la cuestión de Ucrania. Y Vox no ha tenido en cuenta que la cuestión de Ucrania es entre Rusia y la OTAN y no entre Rusia y Ucrania. Y ha dicho que apoyaba a Ucrania, es decir, al gobierno, bastante corrupto por cierto, aunque eso es muy común por allí, al gobierno ucraniano. Esto no tenía por qué hacerlo. Lo hizo en gran parte por solidaridad con Polonia. Muy bien, pero aunque podamos y debamos ser solidarios con Polonia, Hungría y todos aquellos que se opongan a la tiranía LGTBI, que es lo que distingue más, es la ideología precisa que tiene hoy día la Unión Europea y la OTAN, pues en la medida en que se oponga, pues muy bien, estamos de acuerdo y tal, pero la posición internacional de España y de Polonia son completamente distintas. Polonia se siente amenazada por Rusia, no inmediatamente, pero a la larga. Ha tenido además el problema con Bielorrusia, que le mandaban... Este es otro problema que explica claramente la realidad general. Polonia ha denunciado cómo Bielorrusia ha estado enviando a su frontera masas de refugiados que venían de Oriente Medio y más allá.
y Oriente Próximo. Bueno, tiene razón, eso es sin duda una maniobra provocadora de Bielorrusia y probablemente con Rusia al fondo. De acuerdo, pero esos refugiados, ¿de dónde vienen? Claro. Vienen de los disparates, de las masacres y de las intervenciones que han tenido la OTAN precisamente, directa o indirectamente, pues en Siria, en Irak, etcétera, ¿no? En Afganistán, ¿no? Entonces de ahí vienen. O sea, es una situación en la que Polonia está sufriendo una agresión directa de Rusia, podríamos decir una agresión, no una agresión bélica, pero sí una provocación directa. Y al mismo tiempo, esta provocación es posible debido a las acciones de la OTAN, que es quien defiende a Polonia. Bueno, España no tiene ese problema, no tiene ningún conflicto con Rusia, existe, en cambio lo tiene con nuestros amigos y aliados, llamados amigos y aliados. Pero esto debe ser una lección clara de cómo es la situación internacional. En cierto modo nos retrotrae a la situación en que estaba España hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha gente, sobre todo monárquicos, estaban empeñados en hacer de España una monarquía tutelada por los anglosajones, ¿no? Y Franco dijo que no, que además eso no era realista porque aquello no iba a funcionar, que no hubiera funcionado, claro. Bueno, pues aquí tenemos ese problema. Tenemos que deshacernos de este grupo PP-PSOE. Vox es una alternativa, pero debe comprender que lo que ha hecho en relación con Ucrania es muy grave, es un error muy grave. Puede corregirlo, como todos los errores, pero de momento es muy grave. Y es un error por identificar nuestra posición internacional con la de Polonia y Hungría, ¿no? Más con la de Polonia que con la de Hungría, porque Hungría ha dicho que dado el trato que dan a la minoría húngara en Ucrania, que no pensaba apoyar a Kiev, ¿no? Al gobierno de Kiev. Bueno, pues esto es, en el blog lo he venido tratando desde distintos puntos de vista, porque es necesario contrarrestar esta demagogia que nos están haciendo, que recuerda a otras demagogias y que nos pueden meter en graves problemas. En graves líos, efectivamente. Y ahora ya, si quieren, nos metemos directamente en el tema. Pues sí, vamos con él. Hemos estado viendo en estos programas cómo se ha ido desarrollando la política española y la política en Europa a lo largo de esos 6 años tan intensos de la Segunda Guerra Mundial. Como en unos momentos parecía que iba a ganar Alemania, en esos momentos los monárquicos trataban de ponerse de acuerdo con ella, por cierto, los monárquicos españoles. Cómo la cosa se fue estabilizando sin saber quién iba a ganar, cómo efectivamente Alemania estaba cada vez más a la defensiva y ya sin remedio, ¿no? A principios del año 45, que es cuando ya se ve claramente que Alemania no va a resistir, ha fracasado en las Ardenas, que era su último intento de hacer algo, ¿no? Hemos visto como fue un intento de atacar a la invasión anglosajona por Bélgica y Holanda, y una vez resuelto ese frente, concentrar toda su fuerza en el este contra Rusia, ¿no? Contra Rusia. Que aún así no habría podido, ¿no? No. Porque ya en Rusia los alemanes gastaban el 80% de su posibilidad bélica, ¿no? Y cómo eso iba repercutiendo, cómo estos cambios iban repercutiendo en España, cómo Franco tenía que desenvolverse en una situación cambiante constantemente para evitar que los remolinos le arrastraran al país. Y cómo tenía además que defenderse contra los que dentro de España daban por perdida la causa y creían que lo único que era posible y que podía servir de algo era someterse un poco a la tutela de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra y USA. Hemos visto eso. Por otra parte, lo que entonces había era una alianza entre los anglosajones y la Unión Soviética. Y en esa alianza, pues los anglosajones presionaban en favor de una monarquía amistosa con los socialistas, con el Partido Socialista,
que si nos damos cuenta es un poco lo que se ha repetido en la transición. Sí, claro. Una monarquía que cada vez más simpática hacia los socialistas, también más corrupta todos ellos, y bajo una tutela pues también anglosajona, porque en definitiva el cambio de postura sobre Gibraltar del que hemos hablado, pues revela también lo que ha venido siendo España en estos años, ¿no? Cada vez peor, ¿no? Pero claro, Rusia, o sea, la Unión Soviética, perdón, tenía otras ideas. Aquí era la disputa que iba a haber si iba a triunfar la salida anglosajona de la monarquía o la salida soviética de una revolución socialista. Ellos sabían muy bien que la revolución en España era momentáneamente imposible. Y por lo tanto desarrollaron una estrategia a dos niveles. Tratar de aliarse con todos los partidos que pudieran ser antifranquistas, hasta los monárquicos, pero al mismo tiempo crear una situación de guerrillas dentro de España que al final le dieran la victoria a los comunistas, que es un poco la misma estrategia que hicieron en Grecia, ¿no? Grecia, después de la guerra, hubo una verdadera guerra civil de guerrillas, ¿no? Comunistas, muy intensa, y que obligó a intervenir a USA, primero a Inglaterra, que tuvo que tirar la toalla, y luego a USA. Bueno, pues vamos entonces, una vez expuesta un poco la situación, porque hay que ver siempre el contexto para no perderse en los detalles, pues, en fin, creo que ya habíamos hablado de las chifladuras de Don Juan y de sus asesores, ¿no? Sí, las conspiraciones continuas, ¿no? Con ingleses y británicos. Sí. Eso. Y para, además, darle a Prieto el papel de jefe del gobierno. Sí. Prieto, que había sido históricamente quizá el mayor enemigo de la democracia, ¿no? El que, bueno, utilizó todo tipo de demagogias y falsedades para desacreditar a la democracia, sobre todo cuando empezó a plantearse la república, ¿no? Bueno, pues así eran de listos estos hombres, ¿no? Bueno, pues todos ellos, ya digo, concluían eso. Bueno, los comunistas, recordemos que habían planteado los monárquicos junto con Allen Dulles, o sea, con el servicio secreto useño, pues que crear una situación de problemas internos, o sea, por medio del maquis, en definitiva, por medio de guerrilleros dentro de España, y con ese pretexto decir que España amenazaba la paz en Europa, invadirla, imponer la monarquía. Los comunistas, claro, pues ignoraban el papel de peones inconscientes que habían diseñado para ellos Dulles y los monárquicos, y por el momento no pensaban repetir una aventura como la del Valle de Arán, que ya vimos que fracasó, fue un intento de invasión en masa para crear una especie de gobierno que fuera reconocido luego por los aliados, ¿no? Y fracasó enseguida. Bueno, pero todos coincidían en la idea de utilizar las guerrillas para provocar la intervención aliada. Solo que el Partido Comunista quería crear su propia fuerza armada, a fin de tener el papel decisivo en el posfranquismo, ¿no? Que pensaban que iba a ser muy pronto. Por ello, los comunistas continuaban introduciendo en el país cuadros probados, cuadros en el sentido de especialistas, ¿no? Especialistas políticos e incluso militares, ¿no? Que estaban probados en el maquis francés, porque la palabra maquis viene del francés. El maquis era un poco, llamaban a la resistencia. A la resistencia. Sí, fuera de las ciudades, ¿no? Y además, algunos de ellos estaban probados en la lucha partisana soviética. Esto lo comentó en el libro, lo incluyo en el libro Sonaron gritos y golpes a la puerta. A la puerta. Que aparece alguno que había participado con los partisanos soviéticos contra Alemania, ¿no? Claro, lo que tenían que hacer era coordinar políticamente a los grupos de huidos dispersos. Los huidos fueron los que al final de la guerra, pues algunos que por comunistas o por no comunistas o por miedo o lo que fuera, pues escaparon a los montes porque, en fin, pensaban que iba a haber una represión contra ellos porque estaban implicados generalmente en algunas matanzas o crímenes, ¿no? Esto
Lo que comprobaron enseguida los maquis fue que las simpatías que despertaban entre la población pues eran muy escasas. Y por otra parte, en Rusia los partisanos habían implantado o sembrando el terror entre la población civil, que era población civil que era anticomunista, no era pro-alemana, pero era anticomunista, ¿no? Cosa que los alemanes no le hicieron ni caso, que se mataran entre ellos, ¿no? Y en una segunda fase ya fue cuando los partisanos soviéticos se centraron en la Wehrmacht. Pero primero se asentaron en la población civil rusa que quedaba en la zona alemana para tenerla, en unos casos porque estaban de acuerdo y en otros casos por el terror, ¿no? Pero ese modelo no servía para España, porque la policía no iba a permanecer indiferente. Los alemanes les dejaron al principio a los partisanos actuar, porque pensaban que no les afectaba, pero aquí en España, claro, no iba a ser así. Los guerrilleros esperaban superar estos obstáculos con algo de tiempo e intensificando progresivamente las acciones. Y, entre tanto, pues debían correr riesgos muy serios para conseguir armas, para conseguir apoyos seguros, que siempre eran escasos, montar lo que llamaban estafetas para el correo y los suministros, etcétera, ¿no? O sea, las estafetas solían instalarse en huecos de árboles o bajo piedras de cierto tamaño, cerca, por ejemplo, del chozo de algún pastor o cerca de la casa de algún campesino que servía de enlace, ¿no? Y de este modo no necesitaban verse ni concertar citas entre unos y otros, que siempre eran peligrosas, ¿no? Los guerrilleros, o sea, los maquis, debían vigilar el lugar antes de acercarse, porque si la Guardia Civil los había descubierto, seguramente les preparaba una emboscada. Sí. Y otros problemas también surgían por las querellas dentro de las partidas del maquis, y por la desigual formación política que había entre ellos, y también por la tendencia de algunos al bandidaje puro y simple. Y otra dificultad no menor era la de encontrar atención médica para las heridas o para las enfermedades, porque en una existencia tan difícil en el monte pues era fácil contraerlas, ¿no? Y a veces obligaban a atenderles a médicos normales a punta de pistola, pero era un método peligroso. Sonaron gritos y golpes a la puerta. Recuerdo también este método, ¿no? Este episodio. Sí. La agrupación guerrillera de la zona centro insistía a la dirección, por ejemplo, a finales de 1944. Cito: la urgencia del médico para nosotros es de carácter inmediato. Esperamos que esto no se demore. El médico debía estar entrenado para, insistían, largas marchas y con peso encima, como es el equipo y la comida, pues de no ser así, como comprenderéis, nosotros no tenemos retaguardia y corre peligro de caer en manos del enemigo. El médico debía ser, además, un guerrillero también, pues, cito de nuevo, una de las mayores dificultades que tenemos es que aquí existe demasiado personal inútil, mujeres, viejos y niños. En fin, muy pocos para dar la cara y lo peor es que todos comen. Claro, este informe exageraba, porque los viejos y las mujeres contribuían a la lucha en alguna medida y niños había muy pocos. Muy poco, claro. No. Lo que pasa es que les interesaba hacer ver a la dirección que tenían necesidad urgente y que no era... y exageraban para conseguirla, ¿no? Y por fin consiguieron un médico, cito, un camarada joven y decidido, que se llamaba Manuel Tabernero, con los apodos de León y Robert, que se incorporó al grupo a finales de 1944, principios del 45, ¿no? León pues iba a tener una carrera bastante breve. Llegó a dirigir la agrupación guerrillera de Gredos, pero el 13 de septiembre del 46 caería junto con otros jefes del maquis en una emboscada de la policía, en un sitio que se llamaba la Huerta del Tío Matapulgas, cerca de Talavera de la Reina. Se habían reunido allí para resolver asuntos internos y, bueno, la catástrofe de Talavera, como la llamaron, traería desarticulaciones en Madrid y Toledo y el descubrimiento del cuartel general del ejército guerrillero en un chalet del barrio madrileño de Ciudad Lineal, que tenía una emisora
manejada por un militante llegado de la Unión Soviética. Esto también lo aprovecho en la novela. Sí. Sí. Bueno, pues estos documentos internos son muy interesantes porque nos hacen una idea, nos dan una idea de las dificultades y al mismo tiempo de las esperanzas que tenían todos. Ellos pensaban que, dado que en España había hambre, no tanta como, o sea, el hambre había descendido ya a niveles prácticamente como los de la República. Había hambre, pero había represión, claro, lógicamente tenía que haber represión, porque Claro. Y muy fuerte, porque si no, en una situación en que España estaba expuesta a una invasión exterior y al chantaje permanente de los que iban a vencer a Alemania, pues era necesario una política muy firme, ¿no? Bueno, pues hay una carta de León o Robert a la chica que le servía de enlace con Madrid y que revela otras facetas de aquella dura vida, ¿no? Decía: simpática camarada Flor, el día 3 por la noche bajé en compañía de unos guerrilleros a recibir las cosas que nos mandabas. Y cuando regresé al campamento eran las 3 de la madrugada. Como podrás imaginarte, todos estaban profundamente dormidos, porque el mismo día, precisamente, Carlos y Ángel habían regresado de un largo viaje. Pero los llamé y les dije: camaradas, traigo carta de Flor. Inmediatamente se incorporaron rebosando de alegría. Tuve que encender el candil y mientras se recreaban con la lectura de tu misiva entre carcajadas y alborozos, a mí me correspondió ser la víctima y tuve que prepararles el café en la forma tan poética que tú sabes, machacado con una piedra y colado con un calcetín. ¿Y qué paladar más exquisito tiene? Estoy seguro de que te gustaría. A mí los primeros días estas cosas me causaron cierto efecto raro, pero ha desaparecido toda clase de escrúpulos. Referente a tu preocupación por sus vidas, tranquilízate, velaré por ellas. Era el médico, ¿no? En fin, estas cosas también ocurrían en todas partes, ¿no? En que hay una unión de camaradas, en fin, para lo bueno y para lo malo. La estrategia de los guerrilleros preveía acciones en sierras y campos, también en ciudades, porque en ciudades tendrían más repercusión. Por ejemplo, se formó al comenzar 1945, estamos siempre en estas fechas, que ya el destino de Alemania estaba sellado, ¿no? Pues un equipo de cazadores de ciudad, se llamaba así, a cargo de José Vitini. Este era un gijonés que había estado muy activo en la resistencia francesa y que había obtenido el grado de teniente coronel por el gobierno de Gaulle, ¿no? Bueno, el grupo puso algunas bombas en el diario Informaciones, en la agencia de ferrocarriles alemanes y en la delegación de prensa de la calle Montesquinza, en Madrid, y realizó atracos para conseguir fondos. Eran golpes menores hasta que decidieron asaltar un local de Falange en el barrio obrero de Cuatro Caminos y matar allí a cuantos estuvieran. Y la acción tuvo lugar el 25 de febrero, según el parte de guerra comunista, decía así, cito: el grupo número 17 de la agrupación de guerrilleros de Madrid atacó y tomó por asalto el local de la Falange del distrito de Cuatro Caminos, ajusticiando en el interior del mismo al secretario de la Falange del distrito y a otro jerarca falangista. Cumplido su objetivo, nuestros guerrilleros se retiraron sin sufrir bajas. Lo plantea como una especie de acción, de acción bélica, ¿no? En parte lo era, ¿no? La verdad es que no existía un grupo número 17, sino solo aquel, que estaba compuesto de 5 personas, y la realidad había sido algo menos heroica. El edificio carecía de protección, y lo único que tuvieron que hacer es entrar y matar al conserje y al subdelegado de Falange, que eran los únicos que estaban presentes en aquel momento. Pero el golpe en plena capital pues planteaba un reto en aquel ambiente internacional tan amenazante, ¿no? Y el régimen quiso dejar clara su resolución de no dejarse intimidar. Al día siguiente, una multitud, oficialmente 250.000 personas, pues asistía al entierro de las víctimas. Grupos de Falange buscaron a izquierdistas por el barrio de Cuatro Caminos para extraerles información por la vía dura. Es decir, ya podemos imaginar que nos andaban con chiquitas, ¿no? Claro. Pero fue la policía la que antes de un mes dio con el hilo
que iba a conducir primero a la localización de una imprenta clandestina y después a la del grupo guerrillero, ¿no? Claro. Que no era el 17 porque era el único. Bueno, en Francia, Carrillo continuaba sus intrigas para liquidar a Monzón, ya hemos hablado de él varias veces, ¿no? Y en febrero, una carta abierta, supuestamente de la delegación del Comité Central en el Interior, pero que estaba escrita en Francia por el mismo Carrillo, pues pintaba un cuadro espléndido de logros y posibilidades del Partido Comunista en España, criticando a Monzón y los suyos por pasividad. Dice la nota, dice, pasividad que retarda aún el desencadenamiento de la rebeldía popular y patriótica. Todavía está la rebeldía popular y patriótica. Patriótica sí, pero no era en el sentido que ellos decían, ¿no? Sí, sí. Bueno, Carrillo acusaba a los monzonistas de obrar, que habían sido los que habían organizado el maquis en primer lugar, ¿no? Los acusaba de obrar como los que esperan la liberación de España de los actos que puedan desarrollarse fuera de nuestras fronteras y no de la acción misma de los españoles. Toma ya. Y recomendaba, dice, ejecutar a todos los magistrados que firmen una pena de muerte y a los jefes de la falange. Dice, por cada patriota ejecutado deben pagar con su vida 2 falangistas. Esto es muy curioso porque, claro, recordemos que al empezar la guerra civil, el patriotismo en España parecía que no lo tenían más que cuatro carcas, ¿no? Se creía así. Pero enseguida se vio que los nacionales recogían el espíritu patriótico de masas, de españoles, de todas las clases. Y los comunistas fueron los primeros en darse cuenta de que eso era un factor fundamental. Y entonces inventaron aquello de la guerra de independencia contra los alemanes y los italianos y los moros. Eran los más patriotas de todos. Bueno, pues en esto seguía. También animaba a Carrillo a preparar la insurrección nacional a la luz del día, a través de multitud de acciones parciales, de huelgas, de manifestaciones. Y exhortaba, esto era una amenaza poco encubierta a Monzón, exhortaba a extirpar los residuos de quiñonismo a sangre y fuego. O sea, asesinar a los que le habían hecho la competencia en la dirección de los comunistas, ¿no? O sea, como se recordará, Quiñones era precisamente quien había reorganizado el Partido Comunista y lo había pagado con la vida, porque lo habían detenido y lo habían fusilado, ¿no? Pero pese a ello, la dirección comunista en México le había tachado de traidor por haber menospreciado la autoridad y los métodos de México, que eran precisamente los que estaban en el exterior, ¿no? Monzón, además, había incurrido en delitos semejantes al pasar por alto a los agentes de Carrillo. Era una lucha a muerte dentro del propio partido, ¿no? Bueno, a continuación, Carrillo buscó el respaldo de Dolores Ibárruri y de los jefes que estaban instalados en Moscú, y a ellos les presentó a Monzón como un personaje dudoso, quizá un traidor o un provocador. Es un personaje de allí, dice, va a invitar a Monzón a que venga a Francia para discutir conmigo. Si se resiste o busca subterfugios, le plantearé que eso significa enfrentarse con la dirección del partido. En caso de que llegase a una posición extrema, los camaradas de allá romperán el contacto con él y le dejarán aislado. No vacilaremos ante nada. Monzón y sus amigos más próximos pues, permanecían en España, perseguidos por la policía, pero ya corrían mayor peligro, más que por la policía, pues sus correligionarios, ¿no? Y otro punto de la estrategia comunista, que era la unión con las demás organizaciones de exiliados, pues seguía sin dar frutos. La gente tenía una memoria muy fuerte de cómo habían actuado los comunistas durante la guerra, ¿no? Durante la guerra civil, ¿no? El PSOE, bajo la dirección de Prieto y de Llopis, pues había celebrado en septiembre del año anterior su primer congreso desde la guerra, en Toulouse, muy cerca de la frontera española, como signo de su voluntad de volver a España, con vistas al muy próximo derrocamiento de Franco, ¿no? Esto, claro está, pues implicaba ya una rivalidad con el Partido Comunista, más rivalidad que unidad. Y, sin embargo, la presencia de socialistas en el interior seguía siendo prácticamente nula, ¿no?
Y en América, pues Prieto y Martínez Barrio, pues desarrollaban su propio juego en la Junta Española de Liberación, todos eran liberadores, ¿no?, denunciando cualquier atisbo de perdón internacional al franquismo y utilizando su supuesta legitimidad republicana para exigir el respaldo de los organismos internacionales. Y, claro, para eso tenían que exhibir ante los aliados alguna influencia en el interior. Así que la GEL, la Junta Española de Liberación, pues intentó asentar en España una alianza nacional de fuerzas democráticas para desbancar a la Unión Nacional Comunista. Todos eran liberadores, todos eran demócratas y todos eran nacionales. Hicieron un manifiesto en octubre del 44 que decía: solo un camino hará posible la salvación de los españoles, el que permita la expresión de la voluntad nacional, el que consienta al país ser dueño de su destino. Palabras bonitas que no significaban nada en aquellos momentos, ¿no? Y que se parecían mucho a las de Gil Robles, por cierto, ¿no? En otras palabras, para estos el camino que haría dueño de su destino sería el camino republicano, ¿no? Había que recordar lo que habían hecho ellos en la República. Y los grupos, estos en el exterior, pues también trataban de establecer la continuidad entre ellos y el gobierno supuestamente legítimo del Frente Popular. Claro que ese gobierno se había disuelto en 1939 sin ninguna fórmula de mantenimiento, de continuidad, y Negrín seguía reclamando la herencia legal. Todos estaban por lo mismo. Y para evitar tales problemas, pues Prieto, Martínez Barrio y otros políticos convocaron por fin la traída y llevada reunión de los diputados a Cortes que quedaban de las Cortes del 36. Claro, nadie recordaba que aquellos diputados lo eran tras las elecciones de febrero del 36, que no eran democráticas y eran fraudulentas y violentas, y porque además ni siquiera se han publicado los resultados de las votaciones, sino solo los diputados de cada partido. Bueno, pues Negrín naturalmente rechazó el plan, se consideró el único legalmente autorizado para hacer la convocatoria y empezaron las tiranteces entre los propios Martínez Barrio y Prieto, porque Martínez Barrio dimitió de la dirección de la GEL por creer que la presidencia de las Cortes le ofrecía una oportunidad política mejor. Los comunistas también rechazaron la convocatoria, así como los separatistas vascos, pues cada cual percibía que los beneficiarios de la reunión de aquellas supuestas Cortes pues iban a ser otros, ¿no? La verdad es que Martínez Barrio se equivocó al prescindir de la GEL, de la Junta Española de Liberación, para meterse en el tinglado de la reunión de diputados. Sí. Y a pesar de que el gobierno mexicano pues protegió y amparó y fomentó la reunión de Cortes, en enero solo asistieron 72 diputados, que no tenían quórum para decidir. Este era un contratiempo muy molesto para todos, pero el ambiente general seguía siendo tan prometedor por la próxima caída de Alemania que lo tomaron por un traspié momentáneo. Y al mismo tiempo pues seguían los monárquicos con sus... No todos los monárquicos, parte de ellos. Había una serie de monárquicos que tenían muy claro que el franquismo debía continuar porque era la única garantía de que no se volviera a lo que ya había pasado, ¿no? Bueno, pues estos salían como favoritos en la carrera por ganar el favor de los aliados. Y de acuerdo con las instrucciones de Tales, pues don Juan firmó el 19 de marzo el célebre Manifiesto de Lausana. El manifiesto decía: españoles, conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. ¿Acaso lo siento más en carne viva que vosotros, ya que en el libre ambiente de esta atalaya centroeuropea, donde la voluntad de Dios me ha situado, no pesan sobre mi espíritu vendas ni mordazas? Lausana está en Suiza, como sabemos, ¿no? Don Juan descalificaba al franquismo, que decía: inspirado en los sistemas totalitarios de las potencias del eje, tan contrarios al carácter y la tradición de nuestro pueblo. Pero había hecho aproximaciones a Hitler cuando éste parecía que iba ganando, ¿no? Y según él estaba próximo a hundirse,
dice, por ser fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo. En fin, si el franquismo se obstinaba en resistir, decía él, pues arriesgaría para España una nueva guerra fratricida y el aislamiento internacional. La República tampoco valía porque, por moderada que fuera en sus comienzos e intenciones, no tardaría en desplazarse hacia uno de los extremos, reforzando así al otro para terminar en una nueva guerra civil. Bueno, en esto tenía algo de razón, claro. Ya había una experiencia en la propia República, ¿no? Eso es. Así que quedaba la solución monárquica, según él, la monarquía tradicional, entre comillas, que no se sabe muy bien qué quiere decir, porque tampoco era la tradicionalista de los carlistas, ¿no? Una solución monárquica tradicional, instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles. Solo ella puede obtener respeto en el exterior y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado. Así que con mucho optimismo, pues aseguraba lo siguiente. Millones de españoles de las más variadas ideologías, convencidos de esta verdad, ven en la monarquía la única institución salvadora. Y por tales razones me resuelvo a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España. No levanto bandera de rebeldía, ni incito a nadie a la sedición, lo que estaba haciendo claramente, ¿no? Pero quiero recordar a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren y contribuyendo a llevar al país a una irreparable catástrofe. Bueno, el famoso manifiesto de Lausana, que le costó seguramente la monarquía a don Juan. Bueno, Gil Robles pues encontró el documento poco elevado, pero satisfactorio, y por un momento algunos creyeron que Franco iba a renunciar, impresionado por estas declaraciones, ¿no? Pero pronto quedó claro lo contrario. Y los republicanos emigrados atacaron a don Juan, tachándole de peón de Inglaterra y de extranjero por su educación, por haberse formado en la Marina inglesa y apenas conocer España, todo lo cual es cierto. O sea, vemos que como los llamados republicanos, que en realidad eran los herederos del Frente Popular, estaban peleados entre ellos, y que es una situación que tiene cierta similitud con lo que pasó al principio de la Guerra Civil. El Frente Popular tenía entonces todo. Tenía el dinero, tenía la mayor parte del ejército, de la aviación y la marina, sí, más o menos la mitad del ejército de tierra, tenía la industria, tenía las comunicaciones, tenía en principio la legitimidad internacional, lo tenía todo, ¿no? Sin embargo, precisamente por tenerlo todo a su favor, pues empezaron las luchas entre ellos, las competencias, los sabotajes, de hecho, intrigas entre ellos, porque cada uno quería llevarse la parte del león una vez ganaron la guerra, que pensaban que la iban a ganar en pocos meses, ¿no? Y estuvieron a punto de perderla en pocos meses. Pues aquí estaba pasando un poco por lo mismo, ¿no? Es decir, aquella gente, cada uno pensaba quedarse con la parte del león en cuanto cayera Franco. Y por otra parte, los monárquicos, pues, las críticas que se hacían entre ellos, monárquicos y republicanos, pues, ya digo, tenían bastante base, porque don Juan se había formado en Inglaterra, se había firmado en la Marina inglesa, además, realmente conocía muy poco de España, y iba a actuar como peón de Inglaterra, realmente era eso. Bueno, pues el manifiesto tuvo mucho eco en la prensa internacional. Pero claro, en España la censura pues restringió su difusión, que no obstante funcionaba, ¿no? En hojas clandestinas, ¿no? Y entre los propios monárquicos la declaración de Lausana pues creó pues una controversia entre los propios monárquicos bastante agria, ¿no? Según los juanistas, los partidarios de don Juan, pues tuvieron que explicar que la declaración de don Juan, dice, ha salvado a España al romper la disyuntiva Franco o comunismo. Que el conde de Barcelona no había criticado las esencias del movimiento, sino su desviación y falsificación. Según él, parece que don Juan quería
quería mantener el movimiento, ¿no? Y que no postulaba la democracia inorgánica ni la amnistía por delitos comunes, sino únicamente para los delitos políticos. Bueno, claro, esto era todo un confusionismo total, ¿eh? Y el fruto del manifiesto en España pues fue pobre. Pero, claro, parecía que todo daba igual, incluso las peleas entre los republicanos y los fracasos en organizarse unos y otros, ¿no? Porque de todas maneras el franquismo estaba condenado y iba a caer enseguida, ¿no? Y esta coyuntura internacional pues impulsaba a los juanistas más entusiastas como Quindelán y Alfonso de Orleans a preconizar, cito, acción. Nuestra fuerza debe ser cada día más agresiva. Nuestra hostilidad contra Franco, sin miramientos de ninguna clase. Hay que buscar contacto con las izquierdas moderadas. Debe el rey estar preparado para ir a Portugal en caso de necesidad. Es urgente se concreten las representaciones oficiosas del rey en Londres, Nueva York, París y el Vaticano. Como vemos, había un sector que estaba ya dispuesto a todo, ¿no? Bueno, la verdad es que Franco y Carrero Blanco pues entendieron el manifiesto como una equivocación decisiva que apartaba a don Juan del trono, pero acordaron mantener los lazos con él y procurar que sus hijos se educasen en España y en los principios del movimiento. El documento a Franco le pareció disculpable por la presión internacional, patrióticamente explicable, decía él, y claro, es verdad que si hubiera sabido de dónde venían el documento y de los planes elaborados por el servicio secreto useño, pues le parecería quizá menos explicable. Bueno, pues con esto creo que hemos dado un panorama bastante claro de cómo iban evolucionando, porque no solo eran las presiones exteriores, eran incluso más peligrosas las presiones y disidencias interiores que podían haber llevado a la catástrofe en España, ¿no? Y cómo además era, por una parte, una estrategia sobre todo monárquica, aunque no exclusivamente, y por otra parte comunista. Claro. O sea, perdón, hay tres. La comunista, la monárquica y la llamamos la del Frente Popular, no comunista. No comunista. Es decir, los de Prieto, socialistas, los de Martínez de Barrio, en fin. Esto es muy importante, es una lección histórica de cómo muy a menudo, cuando se tiene la seguridad de la victoria, se aproxima uno más a la derrota. Sí, nos quedan 5 minutos, don Pío. Bueno, pues vamos a... Como veo que alguna persona ha dicho que estamos un poco prolongando demasiado este tema, quiero decir que la cuestión de la Segunda Guerra Mundial es históricamente decisiva. Si España llega a entrar en la guerra con unos o con otros, pues, en fin, habría sido una catástrofe total. Quiero recordar que hace unos años, en la conmemoración del desembarco en Normandía, donde De Gaulle no quiso estar porque no habían dejado participar, aunque fuera testimonialmente, a soldados franceses, pues alguno de estos charlatanes que tenemos en la política lamentaba qué pena que España no hubiera podido estar allí. El estar allí había supuesto cientos de miles de muertos, unas destrucciones mayores que las de la guerra civil y otras muchas cosas más. Pero a esta gente esas cosas le parecen secundarias. ¿Qué más da? Lo importante, dicen ellos, es la libertad de ellos. La libertad de ellos que han utilizado tantas veces para robar y para corromperse. Pues esto es, ya digo, es muy importante verlo porque, claro, la guerra duró lo que duró y en cada etapa había unos problemas distintos. No era lo mismo cuando parecía que ganaban los alemanes que cuando parecía que ganaban los otros. ¿Y cómo mantener el equilibrio en esto? Pues muy difícil, porque los aliados, o sea, los soviéticos y los anglosajones, obligaron a varios países que habían colaborado o sido neutrales en la guerra a declarar la guerra a Alemania. Además, consideraban que esto era una cosa obligada para entrar en la ONU. Entonces, claro, como España se había negado, en definitiva, tenía una deuda de gratitud con Alemania, o sea, Hitler no hizo todo mal,
el ayudar a que España se librara del comunismo y de la disgregación separatista fue un bien. Era un motivo de agradecimiento al margen de las locuras que luego hiciera Hitler, ¿no? Y Franco de ninguna manera aceptó tal cosa. Claro. Y luego en este momento hemos llegado ya al abril del 45, que lo trataremos la próxima vez, iba a estar determinada, caracterizada, marcada por la muerte sucesiva en menos de 3 semanas de 3 de los máximos protagonistas de la guerra, de Roosevelt, de Mussolini y de Hitler. Esto lo veremos un poco más detalle la próxima vez. Y, en fin, creo que por esta sesión la podemos dar por terminada. Por concluida. Es muy interesante por lo que he dicho. Hay que ir en hay que ver la situación como se iba delimitando una vez y otra. Bueno, pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana de hoy mediante aquí a Decisión Radio a Historia, a 1 hora con la historia, ni más ni menos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Muy bien, un abrazo para todos. Gracias.